Buenos días para todos, sean bienvenidos a la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad, la Dirección de Proyección Social y el Museo Universitario de Antropología, con el apoyo de Glasswing, tiene el grado de contar con su presencia en este acto de inauguración de la exposición exterior denominada Instrumentos Musicales, que tendrá lugar en este lugar. Bienvenidos a todos. Bien, buenos días, tengan todas y todas un cordial saludo a nuestro vicepresidente, licenciado Carlos Rinaldo López Huila, a nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris López, doctor Ramón Rivas, director de Cultura de la UTEC. Inicio mis palabras de apertura de este evento mencionando una frase del fallecido periodista y empresario de origen jamaicano Marcus Garvey. La persona sin conocimiento de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Estimada arquitecto Alejandra Dubón, coordinadora del componente de espacios públicos para el desarrollo de la ONG Glasswing Internacional, bienvenida. Estimado licenciado Salvador Marroquín, investigador, bienvenido. Estimado arquitecto Oscar Batles, museógrafo de la Dirección de Cultura. Estimada maestra Silvia Elena Regalado, coordinadora de la Dirección de Cultura. Estimada doctora Camila Calles, directora de investigación. Estimadas autoridades y funcionarios que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a esta actividad, en el cual se suma al aniversario número 42 de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Agradezco tener a bien en brindar las palabras de apertura de esta actividad y ser parte de una iniciativa que busca reposicionar a la cultura como un elemento esencial para el desarrollo integral de los salvadoreños. Agradecemos el acompañamiento de Glasswing Internacional, que nos ha llevado a colaborar en varios ámbitos como investigación y proyección social. Iniciamos una gran alianza con el proyecto Jóvenes Constructores, cuyo objetivo de este proyecto fue la de promover la participación y el involucramiento de los jóvenes salvadoreños en actividades de empoderamiento, formación y capacitación, en donde nuestra casa de estudio fue su sede por espacio aproximadamente de 2 años y medio. De igual manera, la orientación y el seguimiento para la creación de emprendimiento e innovación social que desarrollamos a través del UTEC Núcleo. Considero que la actividad que hoy se realiza se enmarca muy bien dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS, particularmente el ODS número 11, que corresponde a ciudades y comunidades sostenibles. Podemos observar la calle Arce tiene otra cara, ya que los espacios públicos son factores importantes para definir la calidad de la ciudad, pues están directamente relacionados a la calidad de vida de sus habitantes. Viendo esta necesidad, surge el proyecto Urbanismo Táctico, en el cual se busca intervenir espacios públicos existentes, subutilizados, asignándoles un uso que no necesariamente de ocupación arquitectónica o permanente, abriendo las posibilidades para que estos espacios sean ocupados por las personas y con esto rescatar la forma de sentir y valorizar la ciudad. Suma de todas estas iniciativas, hoy queremos presentar a la población salvadoreña la exposición basada en la publicación del licenciado Salvador Marroquín, denominado Los instrumentos musicales y objetos sonoros tradicionales en El Salvador. Artículo que pueden encontrar en la revista museográfica CUT. Como educación superior, a través de la proyección social y de la responsabilidad social universitaria, estamos comprometidos a desarrollar
proyectos y actividades que permitan enriquecer y fortalecer la cultura salvadoreña. Es así que nos orgullece tener el único museo de antropología a nivel nacional y de la región, cuya finalidad fue constituido en contribuir en la formación académica de los nuevos profesionales en antropología y arqueología. Este espacio dedicado al conocimiento de la cultura conlleva implícitamente los principios de la conservación del patrimonio cultural. Asimismo, desarrolla el propósito de la difusión que se alcanza por medio de los servicios que brinda el museo. A través de sus salas permanentes y salas temporal de exhibiciones, incorporando a su vez la capacitación académica que se desarrolla en el auditorio de dicho museo. Agradecemos, maestro Salvador Marroquín, en enriquecer todo este contexto cultural acerca de los instrumentos musicales y objetos sonoros tradicionales en El Salvador. A la Dirección de Cultura del Museo Universitario de Antropología por unir esfuerzos y de llevar a cabo esta actividad. Al equipo de proyección social, a la Dirección de Comunicación Institucional, al Departamento Técnico y de Mantenimiento de la UTED, a Tecnoimpreso y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a nuestro socio aliado estratégico Glasswing Internacional. Primero Dios, continuaremos en este espacio desarrollando actividades culturales, artísticas y deportivas con el acompañamiento de Glasswing, Alcaldía de San Salvador, UTEC u otras organizaciones que se quieran sumar a dichas actividades. Cierro mi intervención con una frase de un compatriota, escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, como cariñosamente lo llegamos a conocer. Dice Gabo: la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Y como Casa de Estudio de Educación Superior, estamos comprometidos en desarrollar y fortalecer la cultura. Muchas gracias. Gracias por las palabras al licenciado William Antonio Gelis, director de Proyección Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Enseguida escuchamos al arquitecto Alejandra Dubón, ella es coordinadora del componente de espacios públicos para el desarrollo de Glasswing Internacional. Bienvenida. Gracias. Buen día a todas y todos. Gracias por la invitación. Para nosotros desde Glasswing es un agrado estar acá con ustedes y nos complace ser parte de este evento que celebra el Año Internacional de los Museos, entendemos, y también el nacimiento de esta universidad. Además, para nosotros es de mucha alegría y orgullo que este evento se celebre en uno de los espacios públicos seleccionados desde el proyecto Imagina de USAID. Como recordamos, en el inicio de esta pandemia se intervino este espacio público como una estrategia, ¿no?, de revitalizar esta zona de la ciudad que es súper importante. Es un eje estratégico para un sueño más grande que es revitalizar el centro histórico. Ese es el sueño, creo que de casi todos, podría atreverme a decir, los que estamos sentados acá, y también de Glasswing y del proyecto de USAID en general. Acá en la universidad se ejecutó específicamente un componente del proyecto de USAID que es Imagina el Salvador que queremos, y bajo ese componente es que se intervino este espacio, tanto donde estamos acá como en la vía pública, bajo una metodología de urbanismo táctico que busca que las personas usuarias de los espacios sean los protagonistas. Por eso es que se desarrolló este concurso donde los estudiantes participaron y finalmente los ganadores ejecutaron el proyecto con el apoyo de Glasswing y USAID.
Sabemos que este es un paso muy pequeño de un sueño más grande, como lo decía antes, de revitalizar el centro histórico, pero más allá de revitalizar el espacio construido, la infraestructura, lo que buscamos es revitalizar los espacios poniendo al centro a las personas y principalmente a aquellas personas en mayor condición de vulnerabilidad como niñas, niños, mujeres y personas mayores. Ese es el sueño que queremos alcanzar desde este proyecto, generar nuevos espacios inclusivos y seguros para las personas que habitan el centro histórico, para los capitalinos y para los salvadoreños. Así que nos complace ser parte de este proyecto y que este sea un pequeño paso de otros que vendrán en el futuro. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a usted, arquitecta, por su participación desde Glasgow Internacional. Bien, escuchamos a continuación al licenciado Salvador Marroquín, quien es el investigador y nos presenta a continuación este gran proyecto. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Amigos todos, en esta ocasión se me ha pedido hablar escuetamente sobre mi libro, Los instrumentos musicales y objetos sonoros tradicionales en El Salvador. Este libro no hubiera sido posible si, siendo muy pequeño, comencé a ver diferencias entre los diferentes grupos sociales con los cuales yo tenía contacto en mi vida. Y desde muy pequeño me encantaba hablar mucho con los ancianos y les preguntaba, mire, ¿cómo era la vida en El Salvador cuando usted estaba chiquito? Y estábamos hablando de ancianos, o sea que yo me estaba adelantando 100 años por lo menos antes en ese momento. Y de esa manera me contaron muchos detalles, y varios detalles de esos están en mi otro artículo que se titula El himno nacional del Salvador explicado, también publicado por esta universidad. Ahí ustedes pueden encontrar datos pero muy peculiares, y se van a dar cuenta de que nuestro país ha crecido en muy poco tiempo. Y en aquella época me di cuenta que a El Salvador le estaba pasando lo mismo de una famosa canción que existía en aquella época, Pancho López, donde en poco tiempo prácticamente pasó toda su vida y fue tan fugaz, pero tan fugaz, que uno va como memorando cada momento y de esa manera va desarrollándose la vida entera. Para poner algunos datos, en los años 50 los rusos enviaron una perrita cerca de la luna, a bordear la luna. En poco tiempo se comenzaron a instalar los contadores eléctricos en las casas. No existía teléfono, más que en algunas casas. Y entonces todo eso nos ha hecho reflexionar sobre todo el desarrollo de nuestra época. Y de esa manera comencé a recabar datos sobre los instrumentos musicales. Yo viajaba mucho al campo, prácticamente los 3 meses de vacaciones de la primaria los pasaba en el volcán de Santa Ana, y de esa manera comencé a entender un montón de palabras específicas que se usaban en el campo, y eso de alguna manera a uno le da una apertura mental como para entender qué es la tradicionalidad, por qué razón es que la música perdura en el tiempo. Y por otro lado, empiezan a converger diferentes corrientes musicales
que comienzan a entrelazarse, a fortalecerse. Y ahí es cuando uno cae en la cuenta de que la música nunca muere. Puede morir por circunstancias especiales, pero no porque la gente deje de hacerlo. Y con el aparecimiento de la radio y la televisión comenzaron una serie de prácticas donde mucha gente comenzaba a difundir no solamente la música conocida, sino su propia música. Entonces, si hacemos memoria de la música de aquella época, estaba el chotis, estaba el danzón, estaba mucha música extranjera, estaba haciendo campo en nuestro medio, pero igualmente se habían fortalecido las marimbas. De la marimba surgió la marimba orquesta como una necesidad para musicalizar eventos importantes. Pero luego de la marimba orquesta surgió la orquesta tal como la conocemos ahora. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa que el ser humano nunca se queda quieto, nunca se queda pensando y haciendo lo que en sus momentos de vida está viviendo, sino que empieza como a cuestionarse y a buscar otras alternativas, otras formas de realizar música. Y así es como el rock, por ejemplo, que era una expresión muy popular, pero muy de mucha para la juventud, empieza a desplazar a las grandes orquestas que habían sido famosísimas, de mucho éxito. Sin embargo, el rock llegó a desplazar. Pero por supuesto, desplazó en determinados ámbitos, porque muchos grupos sociales siguieron practicando su música, siguieron consumiendo su propia música, pero como la sociedad iba expandiéndose, la radio llegó a ser un factor importantísimo. Y todo comenzó desde que en Estados Unidos, por razones especiales, sucedió la muerte de Joe Hill, y Joe Hill impactó en el mundo entero porque fue difundido a través de la radio. Y entonces eso vino a dejar ideas concretas para la gente, y eso vino a revolucionar mucho más la difusión. Quisiera comenzar por hablar un poco acerca de los periodos que hemos tenido en la historia. El más antiguo, que todo el mundo lo conoce como precolombino, realmente ese título a mí me llama la atención. Es como que quisiéramos negar la presencia del indígena. Es como que ahora dijéramos periodo prebuqueliano al periodo de Sánchez Serén, cuando Sánchez Serén tenía su nombre. Entonces, al decir precolombino, estamos negando la presencia de Cuscatlán y de Chaparrastique en nuestro país. Entonces, como ustedes saben, Cuscatlán era de occidente hasta el río Lempa, y Chaparrastique de río Lempa hasta la Unión. De esa manera deberíamos realmente ir construyendo nuestra historia, dándole el valor a lo nuestro para podernos entender entre nosotros mismos. Desgraciadamente, siempre se ha tratado de borrar parte de nuestra historia.
Y para ejemplo, la historia misma se encarga de deshacerse de ciertas prácticas, y para el caso voy a traer lo de la canción de protesta. Por ejemplo, la canción de protesta cumplió su función en su momento. Hubo una guerra que fue prácticamente, tuvo ese fondo musical de la canción de protesta, y sin embargo, después de que todo el mundo pensaba de que la canción de protesta había llegado para quedarse, y realmente no fue así. Llegaron los acuerdos de paz y prácticamente la canción de protesta comenzó a disminuir, y ahorita prácticamente no se escucha, más que en ciertos lugares. Entonces, la dinámica social tiene sentido, porque de esa manera se manifiesta la cultura. Pero volviendo al punto de Cuscatlán Chaparrastique, quisiera hablar sobre cómo era ese momento, en ese periodo, cuando los primeros hombres llegaron a nuestro país. Eran cazadores, eran personas que se dedicaban a utilizar el medio ambiente, y ese criterio se siguió utilizando para poder crear incluso sus propios instrumentos, que también algunos tenían un trasfondo ritual. Y para asegurar su subsistencia, se ubicaron en la planicie costera, que estaba muy cercano a la montaña. De esa manera podían aprovechar comer peces y caracoles y todo lo que existía en la costa, pero también podían cazar en la montaña, ya que quedaba relativamente cerca. Para tener idea de cuánta producción hubo en esa época, bueno, se utilizaron como instrumentos musicales el carapacho de tortuga, raspadores, que muchos fueron hechos con los mismos huesos humanos, el bastón rítmico, que era un signo o un símbolo de autoridad. Con ese símbolo de autoridad se ponía orden. Y por otro lado, no es que fuera una cosa vertical, sino todo lo contrario, era totalmente horizontal, y la opinión de la mayoría pesaba sobre la decisión del cacique. El cuerpo humano es el instrumento musical por excelencia, porque se puede zapatear, se puede palmotear, se puede cantar, se pueden hacer muchas cosas con el cuerpo humano para acompañar una pieza. También se usó la concha de caracol, las flautas de perforación, flautas sin agujeros, o sea, solamente el tubo que se soplaba, y de esa manera se manipulaba el aire para producir diferentes sonidos. También con el morro o con otro tipo de materiales se hacían sonajas. Estuvo también de moda la flauta de filo, que era muy diferente a la flauta sin agujeros. Habían flautas dobles. Realmente hubo una experimentación sonora en esa época pero tan aguda, que con un solo canal de soplo, ese se podía dividir y podían tocarse dos melodías simultáneas con el mismo instrumento. Esas eran las flautas dobles. También habían ocarinas, que muchos de ustedes, todos nosotros hemos tocado ocarinas cuando estábamos pequeños. Lo usábamos casi como un juguete. Habían silbatos, vasos silbadores, el mismo cántaro con que se trasladaba líquidos, o a veces se hacía la chicha.
era usado como instrumento musical. Y ese tenía una doble función. Una era que al golpear la boca, o mejor dicho, la mitad de la boca del cántaro, al vibrar el material, al vibrar el barro, ese emitía un sonido, pero también había un sonido por estar atajando el aire y comprimiéndolo, con presión. Llegaron a haber flautas de 6 agujeros, que eran flautas muy, muy complejas. Habían otras flautas que tenían una pelotita interna, y según la posición de la flauta, así podían modificar las notas. O sea, realmente es muy, muy, muy interesante. Incluso hay un bajorrelieve en una de las vasijas, donde tenían trompetas de hasta 2,5 metros, y esos se utilizaban muy parecido al daiquiricú que usan allá en Australia, donde podían hacer sonidos muy profundos. Por otro lado, había timbal de agua para graduar el sonido. Vertían internamente un poco de agua, y según la cantidad de agua que ponían, de esa manera es como se podía afinar el instrumento. El tepunahuaste, que bueno, todo el mundo lo conoce, los cascabeles, el chinchín, cencerros, todo eso tenía una razón de ser. Es un poco difícil hablar de instrumentos musicales sin escucharlos. Eso sí es comprensible. De allí el mestizaje cultural. Ustedes saben que en los 3 periodos prácticamente ha habido mestizaje. En el periodo precolombino hubo mucho contacto entre unos grupos culturales y otros. Igual sucedió con el mestizaje cultural. Por ejemplo, entre los europeos que vinieron, habían españoles, portugueses, habían vascos, había una mezcla, porque siempre el puerto ha atraído a mucha gente, porque siempre piensan no solamente en el comercio, sino que también pueden tener contacto con muchas personas de otros países. También vinieron asiáticos, vinieron árabes, hindúes, y también utilizaron instrumentos sumamente antiguos. Estaba el asial, la carraca, el cayado, la matraca. Creo que la matraca la recuerdan en Semana Santa, que se hace un movimiento para poder... Ese instrumento vino a resolver un gran problema en las procesiones. Las campanas eran tan pesadas, pero tan pesadas, que no podían durar mucho tiempo cargando una campana. Entonces utilizaron la matraca, que es un instrumento árabe. Luego también vinieron africanos. Con ellos se incorporaron como instrumentos musicales el cacho, las claves, el güiro, la quijada de burro, la zambumba, el zacabuche, la caramba, el butute. Algunos instrumentos puede que no los ubiquen, no los conozcan, pero estos ustedes los pueden ver allá en los lugares más escondidos de nuestro país, hacia el norte y hacia el oriente. Por otro lado, es interesante ver cómo en el mestizaje cultural cada grupo social trajo sus propios instrumentos. Por ejemplo, los de origen aristocrático querían traer lo musicalmente nuevo de Europa. Así fue como vinieron
los violines, las violas de gamba, guitarra, guitarrillas, contrabajos, las cadenas para darle un sentido más propio del medioevo. También la espada, que era la utilizada por los militares. Las norias, que es como una rueda, que pueden ver una ahí en la iglesia de Panchimalco, que tenía muchas, creo que eran 8 campanas alrededor del aro, y entonces al girar en la hora de la consagración, ahí hacía sonar las campanas. Bueno, está el serrucho, el tambor, el mismo peine también vino en esa época, la mandolina, el calambo, y también traían músicos especialistas en la elaboración y el arreglo de los instrumentos musicales. Voy a saltarme una buena parte y luego digo que en el capitalismo industrial, digo capitalismo industrial porque los productos de desecho se utilizaron para elaborar instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar un par de instrumentos. Este me imagino que muchos lo usaron cuando estaban pequeños, o quizás como ya son nuevas generaciones, quizás no, pero este suena así. Lo dejé cortito, lo dejé corto por aquello de para no rayar las cejas o la frente de la gente. Porque el tiempo se nos está yendo. Este sí lo han de recordar todos. El famoso ronrón. Cualquiera podría pensar que se clasifican de la misma forma, pero no. Este es un aerófono porque suena gracias al aire. En cambio ustedes saben lo que es la brea, ¿no? Que es la savia del pino. Eso recubren esta parte del cuello para cuando la cuerda desliza por ahí, trate de retenerlo y esa genera una mayor fricción. Y este es un amplificador de sonido. Gracias a este amplificador es que se escucha. Si no tuviera esto, no sonaría. Entonces este es un cordófono porque es gracias a la cuerda que suena. Y esto que amplifica esa vibración de la cuerda. Para terminar, quisiera ponerles una grabación. Esta grabación la hice en el año 2002. Yo era director musical de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 19 Juegos, en el 2002. Entonces, en aquella época
yo quería hacer que, claro, como se trataba de un evento internacional, quería que todo tuviera detalles importantes, no solamente por ser internacional, sino también por ser nacional, porque fue un evento importante para los salvadoreños. Entonces quisiera ponerles esa grabación. A ver si lo reconocen. Un caracol. De moros y cristianos. Aquí está el artículo donde explico todo lo que hice en ese himno. Todo lo que se enmarcaba entre dos toques de caracol quedaba bendecido por los dioses en el periodo precolombino. Esa fue la intención en el momento de hacerlo, para evitar que nos siguiéramos matando los salvadoreños. Muchas gracias por la atención. Gracias, licenciado Salvador Marroquín.
en su calidad de investigador. Muy interesante, muy importante su ponencia. Vamos a cerrar esta actividad escuchando al arquitecto Óscar Batres del Museo Universitario de Antropología. Tengan todos muy buenos días. Gracias también por acompañarnos. Para nosotros es un acto muy significativo. Seré breve precisamente para tratar de contextualizar este acto que se desarrolla en esta mañana. Hoy es una fecha muy especial que reúne a toda la familia académica de la Universidad Tecnológica, así como a cada uno de sus invitados, ustedes precisamente. Es un momento sumamente especial, a pesar de las actuales circunstancias que, como ustedes lo conocen, pues, difícilmente en otros momentos pudo haber sido posible. Pero se ha podido celebrar esta importante fecha que tiene como propósito conmemorar el nacimiento de nuestra universidad, siendo un acontecimiento que se sigue manteniendo como presencia y atención por parte de sus autoridades, del personal administrativo, del cuerpo docente y por consiguiente también de todo su personal de apoyo, quienes le dan vida a estas instalaciones. Es importante decir de que esto solamente es un reflejo del compromiso educativo que no se detiene. Y muestra de ello es el desarrollo de este acto, que expresa la importancia que tiene, como bien lo decía la arquitecta también, la reactivación de un espacio urbano muy transitado. Es un trabajo que no se ha realizado de forma independiente, pues ha sido también un esfuerzo conjunto de coordinación institucional en el que estrechan esfuerzos Glasswing y la Universidad Tecnológica, uniéndose para dar vida a este importante sector institucional muy transitado, que hoy, en un concepto de interacción urbana, permiten poner de manifiesto algunos aspectos importantes de la cultura, como lo es la muestra gráfica que precisamente ha instalado Glasswing en este sector de la arteria, uniéndose a la muestra, la parte expositiva también, que ha sido posible a través de la Universidad Tecnológica, por medio de la unidad de tecnoimpresos de nuestra universidad. Gracias Glasswing por hacerlo posible. Realmente es un esfuerzo que tiene un alto reconocimiento y mérito, sobre todo por lo que significa para la cultura nacional y sobre todo para este sector institucional. Esta actividad es una oportunidad que acentúa la parte educativa, que implica la recuperación de un espacio público con la incorporación del componente cultural y convertirlo temporalmente en un espacio abierto para el libre goce y disfrute por parte del público que transita en esta importante arteria, la que también ha sido muy creativamente ornamentada en su capa superficial. Nosotros ya lo podemos observar, que brinda un acento especial en este sector que también es parte del centro histórico de la ciudad de San Salvador. Decir que, no menos importante, es la presencia de cada uno de los inmuebles, entre ellos algunos de los más emblemáticos de esta casa de estudio. Me quiero referir precisamente al edificio Anastasio Aquino, de línea neoclásica y si se quiere también un poco ecléptico, constituido como la sede del Museo Universitario de Antropología, el que también prontamente estará de manteles largos cumpliendo 15 años de función y sobre todo desarrollando esa actividad divulgativa sobre algunos aspectos de la cultura nacional. Asimismo, es un trabajo conjunto donde las investigaciones que se realizan a través de la Dirección de Cultura se muestran precisamente con esa exposición ahora instalada en la calle. Lo que bien explicaba el licenciado Marroquín, los instrumentos musicales y los objetos sonoros tradicionales, que ustedes podrán observar de manera detenida y de esta manera cumplir el cumplimiento
el cumplimiento, diríamos, de promover la cultura, donde el público transita sobre esa vía. Será también, por parte de ellos, la manera activa de cómo revitalizar un espacio que siempre ha estado constantemente transitado. La presencia de cada uno de ustedes es muy importante. Gracias por acompañarnos en esta especial festividad, donde también los homenajeados, voy a decir, los edificios, son testigos mudos de la historia de esta universidad, pero que cobran vida precisamente con su digna presencia. Y a continuación vamos a hacer el recorrido de esta exposición que nos describía el licenciado Marroquín. Gracias por acompañarnos, realmente para nosotros es un privilegio que nos acompañen.